Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, amén. Bien, pues estén cómodos, hermanos. Bueno, un culto de jóvenes gavillas para Cristo, amén. En esta noche Dios me ha regalado un título, dice, no desperdicies tus fuerzas, amén. En este mismo pasaje que acabamos de leer, pero en el versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Entonces vemos que allí Pablo en esta carta dice que, gloria a Dios, estoy más asustado que de costumbre, dice, porque esperemos el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen, ¿cierto? Entonces vemos y sabemos de cuánto le tocó sufrir al apóstol Pablo, ¿cierto? Y vemos de que dice que trabajamos y sufrimos, pero sabemos de que antes de él sufrir, también fue un perseguidor, ¿cierto? Él causó sufrimiento a muchos de estos creyentes. Pero cuando él se entregó a los pies de Cristo, no terminaron allí los perseguidores, ¿cierto? Vemos que aún a él lo persiguieron y aún a él lo castigaron y bueno, le hicieron cantidad de cosas y pasó por cantidad de dificultades, ¿cierto? Pero él soportó todo esto, ¿por qué? Porque estuvo o creyó en que Jesucristo era su Salvador, ¿cierto? Creyó en que el nombre de Jesucristo era el nombre sobre todo nombre y que en realidad era el nombre al cual él quería servirle, ¿cierto? Él allí le está dando este consejo a un joven, a Timoteo, que era un joven, y le decía que era el Salvador de todos los hombres, ¿sí? Pero mayormente de aquellos que en él creen. Entonces vemos que el primer paso para que Dios sea nuestro Salvador, o el más importante, es que creer en él. Sabemos de que todos los que estamos acá, un día estuvimos allí afuera, un día estuvimos, tal vez, lo digo por experiencia propia, se me arrimaban amistades y me decían, porque soy de un hogar cristiano, mi papá cristiano, mi mamá, una hermana, sirviéndole a Jesucristo, sirviéndole a su evangelio, y se arrimaban esas amistades y me decían, no es que usted también se vaya a volver evangélico, ¿no? Y entonces yo, en mi ignorancia, decía en voz alta y como con orgullo, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué me voy yo a volver evangélico? ¿Qué voy a dejar yo mis gallos? ¿Qué voy a dejar yo el trago, la fiesta? No, eso no va a pasar. Pero llegó el día en que creí que sí había un ser que dio su vida por mí. Cuando creí eso, entendí cuánto tiempo desperdicié de mi vida, cuánto tiempo perdí de mi vida estando allí afuera en el mundo. Todos estos años, los cuales yo me desgasté, trasnoché,
si todas estas noches o amanecidas hubieran sido alabando este nombre santo, si todas estas amanecidas hubieran sido en vigilias, hubieran sido adorando a Dios, hubieran sido hablando con Dios, así fuera en mi habitación, yo creo que habría sido un gozo total en mi vida. Pero entonces, cuando yo estaba preparando este tema, yo dije, bueno, Dios mío, ¿y por qué permitió en mi vida todas estas cosas? ¿Sí? Entonces entendí que todo esto que yo viví fuera para que hoy yo pudiera acá, parado delante de ustedes, decirles que yo no busqué a Jesucristo, sino que estando allí en el mundo, en el lodo en el que me encontraba, en mis fiestas y en todo esto, Jesucristo fue hasta allí, tocó mi corazón y entró en mi vida. Pero ¿qué tuve que pasar antes de que Él entrara en mi vida? Creer. Y como joven, les digo en esta noche que es lo más maravilloso que puede pasarnos a nosotros. Es lo más maravilloso, de verdad que yo le doy gracias a Dios por aquellos jóvenes, incluso por aquellos adultos que nunca le sirvieron al mundo, porque los hay. De verdad que hay ancianos que nacieron en un hogar cristiano, crecieron y nunca le sirvieron al mundo. Y yo creo que es un gozo total para ellos en su vida, que hayan pasado dificultades, las han pasado. Porque como lo dice allí el apóstol Pablo, sufrieron oprobios, pasaron trabajos, pasaron de todo, pero los pasaron. ¿Por qué? Porque estaban en la presencia de Dios. En otro versículo dice, no tenga en poco su juventud, ninguno tenga en poco su juventud. Y hoy quiero que nosotros, sobre todo los jóvenes, pensemos, hombre, listo, allí dice no tener en poco nuestra juventud. ¿Por qué? El por qué se dirigen así hacia nosotros. ¿Ustedes creen que para trabajar, no hablando físicamente, sino para nosotros servirle a Dios, ir a un evangelismo, ir a visitar a algún amigo que está iniciando este proceso tan hermoso, ir a las casas de los hermanos? ¿Ustedes creen que para toda esta labor tiene las mismas fuerzas? Un ejemplo, la hermana Delia que la hermana Jennifer. Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que nosotros los jóvenes tenemos, si nosotros como jóvenes disponemos nuestra vida y disponemos nuestras fuerzas para que Dios utilice estos cuerpos como Él lo necesite o como Él así lo quiera, que Él nos moldee a su parecer, yo creo que sería algo maravilloso. ¿Por qué? Porque estos cuerpos jóvenes, estos cuerpos que están empezando en ocasiones a desarrollarse con los adolescentes, los jóvenes están empezando a el aprendizaje y todo esto, pues estos cuerpos la mayoría de veces vemos que no tienen cansancio, van y trabajan. Hay jóvenes que llegan en la tarde a su casa y salen a la calle en ocasiones a jugar fútbol. El que le gusta la música sale a ir a ensayar su piano, su batería, el canto, yo qué sé, y no vemos cansancio. Mientras que ya una persona adulta llega del trabajo y llegó a la casa, se duchó y se recostó en la cama o en el mueble, porque ya el cuerpo no da para estar en esas carreras, ¿sí? Entonces por eso el Señor Jesucristo nos pide a nosotros los jóvenes que dispongamos nuestra vida. Si nosotros no lo hacemos, Él buscará la manera para que un adulto tenga las fuerzas y lo haga.
Pero principalmente allí nos está pidiendo a nosotros como jóvenes que lo hagamos. Nos está pidiendo y nos está diciendo que no pongamos en poco nuestra juventud, que es mucho el premio que tenemos nosotros siendo jóvenes haberle conocido a Él. Es un premio gigante el ser joven y conocer a Jesucristo. El ser joven y permitir, porque esto sí es si nosotros le permitimos a Él entrar en nuestra vida. Porque Él no va a obligar a nadie a que lo deje entrar. Él no va a ir y lo va a obligar a usted. Si usted pasa circunstancias difíciles, pasa enfermedades, que Él se las va a ayudar a sobrepasar, sí, le puede ayudar. Pero si usted no lo acepta y no viene a los pies de Él, Él nunca lo va a obligar. Le va a ayudar a sobrepasar todas estas pruebas. Le va a ayudar a sobrellevar todas las cargas. Pero si usted no toma la decisión como joven de servirle, de nada va a servir porque Él no lo va a obligar a usted, ni me va a obligar a mí. Sí nos pide que le sirvamos. ¿Por qué? Porque tenemos más fuerza, tenemos más energía para servirle a Él. Vuelvo y les digo, si yo toda esa energía que desperdicié en mi vida, en campeonatos de fútbol, bazares, de todo eso, yo hubiera gastado, o hubiera al menos guardado esa energía para servirle a Jesucristo, yo creo que las cosas, el evangelismo, los programas, todas las cosas que Jesucristo nos pide hacer, yo creo que las haría uno como con más ánimo, porque no habría desperdiciado energías, porque no habría desperdiciado fuerzas. No desperdiciemos nuestras fuerzas en el teléfono, no desperdiciemos nuestro tiempo, que es tan valioso, en un computador, en nuestras redes sociales. Tampoco estoy diciendo que no las miremos, que no publiquemos nada, no, porque también encontramos cosas de gran importancia, estudios bíblicos, prédicas de la palabra que le sirven a nuestra vida. Lo digo porque me gusta mucho en Facebook buscar esos videos de estudios de la palabra, escucharlos y por lo tanto en ocasiones de allí mismo sacar temas para hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso las redes sociales, el internet son una herramienta, sobre todo para los jóvenes que son tan abiertos a la tecnología. Digo son porque a mí sí me atropella la tecnología. Pero vemos jóvenes que le cogen a usted un teléfono, un computador y le escarban y le encuentran y le buscan y le descargan y de todo. Y son jóvenes que en ocasiones no aprovechan toda esa cantidad de herramientas para crecer ni siquiera personalmente. Ni siquiera lo aprovechan para un crecimiento intelectual, de aprendizaje. No, utilizan estas herramientas para perder su tiempo. Utilizan estas herramientas o utilizamos en ocasiones estas herramientas mirando cosas que dañan nuestra mente. ¿Sí? Cosas que en lugar de ser provechosas para nuestra vida como cristiano, nos están ayudando es a alejarnos de la presencia de Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos permitir que un trabajo, que una aplicación, que una red social nos aleje de la vida de Dios, y menos nosotros como jóvenes, porque Jesucristo vemos que nos pide que no tengamos en poco esta juventud que Él mismo nos ha regalado, que Él mismo se tomó la tarea de ir y buscarnos y colocar en nosotros el sentir de aceptarlo a Él, el sentir de servirle a Él. Porque para servirle a Jesucristo necesitamos querer servirle. Necesitamos el querer venir y buscar su presencia. Necesitamos querer. Si nosotros queremos, venimos y le adoramos. Porque vuelvo y lo digo como lo he dicho en varias ocasiones, de nada nos sirve venir y sentarnos y ni siquiera cantarle. Sí, porque no hacemos nada. Nada hacemos. Entonces vemos que el título decía, no desperdicies tus fuerzas, ¿cierto?
Entonces, si nosotros no desperdiciamos nuestras fuerzas en esas cosas vanas, en esas cosas que no son provechosas, pues vemos que esa fuerza la podríamos nosotros utilizar en grandes obras para el evangelio, para predicar, para cantarle a Jesucristo. ¿Sí? Si nosotros no desperdiciamos nuestras fuerzas en otras cosas, pues cuando venimos aquí al culto no estamos cansados, no estamos pensando en el trabajo, pensando en el estudio, pensando en otras cosas, sino pensando en ¿qué? En alabar ese nombre santo, en cantarle al que me da la vida, en cantarle y adorar a aquel ser que me dio las fuerzas para venir en esta noche a servirle, para venir en esta noche a adorarle, ¿sí? Entonces, si nosotros no desperdiciamos las fuerzas, pues las tendríamos todas para servirle a ese Rey que dio su vida por nosotros. Así como Él nos pide que no tengamos en poco nuestra juventud, tampoco tengamos o pongamos por mínimo aquel ser que fue capaz de dar su vida por nuestra salvación, de dar su vida por darnos oportunidad de salvación. De ahí es la decisión de nosotros si aceptamos esa salvación. Es como que usted se gane el chance y es su decisión si lo cobra o no lo cobra. Ya se lo ganó. Él a nosotros nos dio la oportunidad de salvarnos. Ya nos la ganamos. Ya es decisión de nosotros si tomamos o no tomamos esa salvación por la cual Él dio su vida. Dio su vida, se entregó, no le importó cuánto lo maltrataran, cuánto lo ultrajaran, cuánto hablaran de Él. Aún así dio su vida para darnos esta oportunidad a nosotros. Entonces no desperdiciemos nuestra vida haciendo cosas y sirviendo en cosas que de nada nos sirven ante la presencia de Dios, que de nada nos van a servir el día que Jesucristo venga, que de nada nos van a servir el día del juicio final. Va a haber un juicio y si nosotros no estamos preparados y hemos desgastado nuestras fuerzas en otras cosas, de nada nos servirá el haber venido a los templos, el haber venido acá y haber hecho presencia. Porque si bien Él está aquí, pero si nosotros no le adoramos y no le servimos, de nada nos sirve el venir aquí. Colóquese en pie, hermano. Vamos a orarle a nuestro Dios y vamos a pedirle a Él, que sea Él tomando el control de nuestra vida, que sea Él quien nos ayude a sobrellevar a sobresalir cuando vengan esos procesos difíciles, que sea Él quien nos ayude a medir nuestras fuerzas para servirle a Él, que sea Él quien tome el control de nuestra vida y sea Él quien nos ayude a nosotros para servirle con amor y compasión. Soberano y eterno Rey,